CEO millonario fue al hospital por negocios, hasta que vio a unas trillizas llorando fuera de una habitación. Antes de sumergirnos en la historia, comparte en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfruta la historia. Andrés entró al hospital de Salónica pensando que sería solo una reunión rápida por temas de inversión, pero lo que encontró lo dejó paralizado. Al salir del ascensor en el cuarto piso, listo para reunirse con la junta del hospital, lo primero que vio fue a 3 niñas pequeñas, de no más de 5 años, abrazadas entre sí, llorando frente a la puerta de la unidad de cuidados intensivos. Andrés, con su traje azul marino perfectamente planchado, el maletín en una mano y el teléfono en la otra, se detuvo en seco. Estaba acostumbrado a vivir con precisión, horarios marcados al minuto, discursos medidos, emociones guardadas. Pero esa escena lo descolocó por completo. Caminó despacio hacia ellas, como si se acercara a un animalito herido. Se agachó a su altura y habló con voz suave. «Hola, ¿están bien? ¿Se perdieron?» La más alta de las 3 negó con la cabeza. «Nuestra mamá está en cuidados intensivos. Dijeron que no podemos verla todavía. ¿Están esperando a alguien? ¿Vendrá alguien a buscarlas?» Las 3 negaron al mismo tiempo. «Solo ella». «Solo mamá», repitió otra, con voz bajita. Andrés sintió que algo le apretaba el pecho. No entendía qué lo hacía quedarse ahí, pero lo sentía. Había una conexión, algo que no podía explicar. No era simple compasión. Era algo más profundo. Las niñas lo miraban con ojos llenos de incertidumbre, pero sin miedo. Como si, de algún modo, supieran que él debía estar ahí. La más pequeña dio un paso adelante y lo miró con curiosidad. «¿Trabajas aquí?» «No, solo estoy aquí», respondió sin saber qué más decir. Ella lo observó un segundo y murmuró: «Te pareces a alguien de quien mamá hablaba hace tiempo». Andrés sintió un vuelco en el estómago. No pudo decir nada. Se quedó ahí, agachado, mirándolas, mientras esa frase le retumbaba en la cabeza. «Te pareces a alguien de quien mamá hablaba». Fue como si su mundo perfectamente organizado hubiera empezado a agrietarse. Ni siquiera había llegado a la sala de reuniones y ya todo había cambiado. Les preguntó sus nombres. Con voz baja y algo temblorosa, se presentaron una por una, Abril, Renata y Sofía. Cada nombre era como una piedra lanzada al agua, creando olas en su memoria. Después preguntó por su madre. Le dijeron que se llamaba Camila. Ese nombre lo golpeó. Lo recordó de inmediato. La risa suave, la forma en que lo miraba como si fuera el único en el mundo, las tardes que pasaron hablando de cosas que parecían eternas. Y luego, su desaparición. No se habían visto en 5 años. Al principio la buscó, no con demasiada insistencia, y luego se distrajo con el trabajo, con su empresa, con todo menos con ella. Se resignó a pensar que era parte del pasado. Hasta ahora. Hasta que estas 3 niñas, tan parecidas a él y a Camila, estaban solas en un hospital. Andrés se puso de pie lentamente. Nadie del personal médico había venido aún a revisar a las niñas. Eso le pareció inaceptable. Caminó directo a la estación de enfermería. «Hay 3 niñas solas afuera del cuarto 402 de la UCI», dijo, serio pero controlado. «Están ahí desde hace quién sabe cuánto tiempo. ¿Alguien puede encargarse?» La enfermera lo miró sorprendida. «Ah, sí, es la habitación de Camila Martínez. Las niñas han estado ahí casi todo el día. Estamos cortos de personal y como no son pacientes, tienen 5 años», interrumpió Andrés, con molestia contenida. «Y están asustadas. Alguien debería estar con ellas. Llamaré a la trabajadora social», dijo la mujer, un poco a la defensiva. Pero Andrés ya se había dado la vuelta. No quería que nadie más se hiciera cargo. No sabía por qué, pero sentía que era su responsabilidad. Cuando regresó, las niñas estaban sentadas en el suelo, abrazadas, apoyadas una contra otra. Se agachó nuevamente. «Su mamá, yo la conocí hace tiempo.
Renata lo miró con la cabeza inclinada. ¿Era su amigo? Creo que sí, respondió, casi en un susurro. Mamá no habla de amigos, intervino Abril. Solo del trabajo. Y de cuentos antes de dormir. Otra vez, algo dentro de Andrés se rompió. Se quedaron hablando un rato más. Sobre caricaturas, colores favoritos, lo que más extrañaban de su casa. Ya no lloraban, pero seguían abrazadas, como si separarse las hiciera sentir más vulnerables. Andrés las escuchaba sin interrumpir, sin querer irse. Algo en él le pedía quedarse. Finalmente llegó una mujer de rostro amable, con una carpeta en la mano. La trabajadora social. Se presentó como Lucía y preguntó quién era él. Andrés dudó un segundo. Soy alguien que fue importante para su mamá. Y creo que tal vez también puedo ser importante para ellas. Lucía los llevó a una pequeña sala de espera donde había jugos, crayones y muñecos. Andrés dejó su número de teléfono y pidió que le dieran información en cuanto supieran algo de Camila. No sabía qué venía después, pero algo estaba claro, no se iba a ir. No sin saber qué pasaría con esas niñas. No sin entender qué le había pasado a ella. Las horas siguientes pasaron como en cámara lenta. Andrés no regresó a su reunión. Ni siquiera pensó en su agenda. Permaneció en el hospital, esperando noticias de Camila, mientras las niñas jugaban en el cuarto de espera sin despegarse del todo de él. Fue Lucía, la trabajadora social, quien le explicó lo que sabían hasta el momento. Camila había ingresado la noche anterior por una emergencia médica. Estaba estable, pero seguía inconsciente. No habían encontrado ningún contacto de emergencia en sus documentos. No tenía familia registrada, ni pareja, ni amigos. Solo las niñas. Solo ellas. Ese detalle lo persiguió como un eco. No había nadie más. Andrés no podía dejar de pensar en su última conversación con Camila, hacía 5 años. No hubo una pelea, ni traición. Fue más bien un adiós silencioso. Ella se despidió con una nota, escrita a mano. En ese momento él ni siquiera la leyó completa. Decía algo sobre necesitar algo real, algo más estable. Le deseaba suerte. Y él, simplemente, siguió con su vida. Pero ahora, después de ver a las niñas, entendía que eso que ella buscaba, lo había encontrado. Y lo había hecho sola. Esa tarde, Andrés volvió a caminar por los pasillos hasta llegar a la puerta del cuarto de Camila. A través del cristal, escuchaba el pitido constante de las máquinas. Una enfermera le permitió entrar por unos minutos. Lo hizo con pasos lentos, como si pisara un lugar sagrado. Camila estaba tan pálida que parecía de porcelana. Tenía el cabello rubio húmedo en las sienes y los labios ligeramente resecos. Estaba dormida, inmóvil, frágil. Se sentó junto a ella y le habló, sin saber si podía escucharle. No sé qué te pasó, pero creo que al fin entiendo lo que nos pasó a nosotros. Se quedó callado un momento, después tomó su mano y la sostuvo entre las suyas, con cuidado. Hay 3 niñas en la sala de espera que se parecen tanto a ti que duele verlas, pero también se parecen a mí. No sé por qué nunca me lo dijiste. Ni siquiera sé si pensabas hacerlo algún día. Pero ya las conocí. Abril, Renata y Sofía. Andrés tragó saliva. Sentía la garganta apretada. Son fuertes. Valientes. Esperaron todo el día por ti sin quejarse. Nunca había visto algo así. En ese momento, juró que los dedos de Camila se movieron apenas. Un pequeño temblor bajo su mano. No supo si fue real o su imaginación. Pero fue suficiente para quedarse una hora más, contándole todo lo que había pasado, cómo había sido conocerlas, cómo se abrazaban entre sí como si fueran una sola, cómo Renata le había contado un sueño larguísimo que no tenía ni pies ni cabeza, cómo Sofía no soltaba el conejito ni siquiera para tomar jugo, y cómo Abril se paraba firme como si protegiera a sus hermanas. Cuando terminó su tiempo de visita, regresó a la sala donde las niñas estaban con crayones y cartones de jugo.
Les llevó comida, se sentó en el suelo con ellas, escuchó sus historias, respondió sus preguntas. Le contaron que su mamá les cantaba canciones inventadas cuando se iba la luz, que les daba besos en un orden específico antes de dormir, que les decía siempre, siempre cuando le preguntaban si iba a estar ahí mañana. Y él escuchaba todo eso con el corazón en un puño, dándose cuenta de lo mucho que se había perdido. En algún momento, Abril lo miró con ojos grandes y le preguntó, ¿tú querías mucho a mamá? La pregunta lo tomó desprevenido. Pero no mintió. Sí. La quise mucho. ¿Y todavía la quieres? Andrés se quedó pensando. ¿Qué significaba querer después de tanto tiempo? ¿Después de tanto silencio? Creo que ahora, la quiero más que nunca. Esa noche, cuando las niñas se durmieron juntas en un sofá del área familiar, Andrés se quedó solo, observándolas. Luego sacó su teléfono, llamó a su asistente y dijo, sin rodeos, cancela todo lo que tenga las próximas 2 semanas. Hubo un silencio al otro lado. Señor. Pero tiene juntas, lo sé. Cancélalo. Colgó sin decir más. Y volvió a mirar a las niñas, dormidas, con sus brazos enredados unas con otras. Esa noche tomó una decisión, no se iba a ir. No esta vez. A la mañana siguiente, llegó al hospital antes del amanecer. Los pasillos estaban casi vacíos, solo el sonido suave de las máquinas y los pasos de las enfermeras cambiando turno. Caminó despacio hasta el área donde las niñas habían dormido. Todavía estaban ahí, acurrucadas bajo una manta, con las mejillas sonrojadas por el sueño y los cuerpos pegados entre sí, como si no pudieran descansar a menos que se tocaran. Andrés se quedó en la entrada mirándolas. Sintió algo en el pecho, una mezcla de ternura y responsabilidad que jamás había sentido. Dejó una nota a la enfermera, volveré pronto, por favor cuiden de ellas. Después bajó a la UCI. Camila seguía igual. Inconsciente, frágil, pero con signos estables. Se sentó a su lado con más confianza que el día anterior. Esta vez no solo le habló de las niñas. Le habló de él mismo. Te perdí hace 5 años. Y creí que era lo mejor. Me metí en mi trabajo, en mis metas. Creí que el éxito iba a llenarme. Pero no lo hizo. Y no fue hasta que vi a esas 3 niñas con vestidos rosas en un pasillo de hospital que entendí lo vacío que estaba todo. Respiró hondo. Le tomó la mano otra vez. No sabía que te habías ido para proteger algo tan grande. Y ahora, solo quiero que estés bien. Que despiertes. Porque ellas te necesitan. Y, creo que yo también. La enfermera entró y le recordó que debía salir por el cambio de turno. Andrés asintió y regresó con las niñas. Ya estaban despiertas, tomando jugo que una voluntaria amable les había traído. Cuando lo vieron entrar, sus rostros se iluminaron. No fue sorpresa. Fue como si lo estuvieran esperando. Como si ya lo vieran como parte de su día. Él se sentó con ellas en el suelo otra vez. Les preguntó los nombres de sus muñecos, qué dibujos les gustaban y qué desayunaban los domingos. Sofía, la más calladita, simplemente apoyó la cabeza en su brazo mientras coloreaba. No dijo nada. Pero Andrés tampoco se movió. No se atrevía a romper ese momento. Esa misma tarde, volvió a reunirse con Lucía, la trabajadora social. Esta vez no preguntó por los horarios de visita. Preguntó por la custodia. No sabía cómo funcionaba el sistema, pero quería aprender. Quería hacer las cosas bien. Quería que, pasara lo que pasara con Camila, esas niñas no terminaran con desconocidos. Les debía más que eso. Les debía todo. Lucía, con esa mirada firme pero comprensiva, lo escuchó. No le prometió nada. Pero al ver cómo las niñas lo abrazaban al entrar en la sala, entendió que no era solo una corazonada. Había un lazo real. Le explicó el proceso. Y él, sin dudar, pidió hacerse una prueba de ADN. No porque no creyera, sino porque no quería perder un solo día. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios.
escribe la palabra atún en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Esa noche, Andrés llevó a las niñas a su departamento. Era amplio, moderno, decorado con muebles elegantes y colores fríos. Un espacio diseñado para alguien que vivía solo y sin niños. Pero en cuanto cruzaron la puerta, todo cambió. Las risas rebotaban en las paredes, los pasos pequeños resonaban por el suelo liso, y de pronto aquel lugar silencioso se volvió otro. Una casa viva. Pidieron pizza. Las niñas se acomodaron en el sofá, comiendo con las manos llenas de salsa. Andrés no dijo nada, solo se reía con ellas. Leyó cuentos antes de dormir, haciendo voces diferentes para cada personaje, porque Renata insistía en que no todos hablan igual. Se rieron tanto que Sofía se quedó dormida con el conejito en brazos y una sonrisa en la cara. Las tres decidieron dormir juntas en el cuarto de visitas. No querían camas separadas. Y él no discutió. Solo las arropó, se quedó en la puerta un largo rato, y se preguntó cómo algo tan nuevo podía sentirse tan natural. Pensó en Camila. En que ella no tenía idea de que él estaba ahí, cuidando de lo que habían creado sin saberlo. No sabía si iba a despertar. Pero Andrés lo tenía claro, si lo hacía, no las encontraría solas. A la mañana siguiente, el caos comenzó temprano. Peinó 3 cabezas llenas de enredos, sirvió cereales, buscó zapatos que no hacían juego y convenció a Renata de que los calcetines no tenían que ser iguales. Los llevaba a la escuela en su auto, un vehículo que antes solo transportaba maletines y silencios. Ahora, estaba lleno de risas, canciones y preguntas sobre dibujos animados. Después de dejarlas, condujo al hospital y se dirigió directo a la habitación de Camila. Las enfermeras ya lo conocían. Le dejaban una silla lista a un lado de la cama. Se sentó y empezó a contarle cómo iban las cosas. Sofía ya dice más palabras cuando dibuja. Renata me dijo que doblo la ropa como si nunca lo hubiera hecho. Y tiene razón. Abril se pone seria cuando las otras no quieren compartir. Tiene carácter. Como tú. Se quedó mirándola en silencio. Su mano inmóvil. Su respiración pausada. Te echo de menos, dijo al fin. Pero no por nostalgia ni por lo que tuvimos. Te echo de menos porque ahora entiendo que eras lo único verdadero que había en mi vida. No esperaba respuesta. Pero igual se quedó, como cada día. Y al final de la tarde, volvió a su nueva rutina, recoger a las niñas, revisar tareas con ellas, preparar algo para cenar y terminar el día con risas y cuentos. Unos días después, se reunió con Lucía para recibir los resultados de la prueba de ADN. Ella le entregó un sobre con un papel delgado, lleno de números. Andrés lo leyó con calma. No se sorprendió. Son mis hijas, dijo con seguridad. Lucía asintió. Había algo en su forma de mirarlas, de hablarles, que no necesitaba pruebas. Pero ahora lo tenían por escrito. Le explicó los siguientes pasos. Tendría que comenzar el proceso para la custodia temporal. Ser evaluado, presentar documentos, asistir a citas. Nada era inmediato, pero Andrés no se inmutó. Lo aceptó todo. Dime qué tengo que hacer. Lo hago. Y lo hizo. Empezó a buscar colegios más cercanos a su departamento. Visitó algunos con patios amplios, otros con clases de música. Quería encontrar un lugar donde ellas se sintieran bien, no donde simplemente las cuidaran. Les preguntó qué les gustaba y qué no les gustaba de su escuela actual, para que sintieran que su opinión importaba. Ese fin de semana salieron a comprar ropa nueva. No porque no tuvieran, sino porque él quería darles algo propio. Nada de prendas prestadas o gastadas. Abril eligió un vestido con brillos. Renata encontró unas zapatillas que se iluminaban. Sofía se enamoró de una camiseta con un unicornio. Ellas insistieron en que él se comprara una corbata roja para combinar. Él aceptó sin decir una palabra. La usó ese mismo día. Por la noche, cocinaron juntos. En realidad, él cocinó,
mientras ellas hacían un desastre con la harina. La pasta casi se quema, pero a nadie le importó. Se rieron tanto que terminaron cenando tarde, con salsa en la cara y pan en el suelo. Cuando se durmieron, Andrés se sentó en el sofá, mirando el desorden que habían dejado, dibujos en el refrigerador, calcetines perdidos bajo la mesa, platos con restos de espagueti. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió lleno. Pleno. El celular vibró. Era su asistente, preguntando si estaría disponible para una reunión reprogramada. Andrés miró el mensaje unos segundos y escribió, «Todavía no». Guardó el teléfono, caminó hasta el cuarto de las niñas y las observó dormir. Juntas, como siempre. Pequeñas, tranquilas. Y pensó, esto es lo que importa. Esto es lo que me estaba perdiendo. No sabía cuánto tiempo estaría Camila en ese hospital. Ni si despertaría. Pero ya no vivía en el tal vez. Ahora vivía en el estoy aquí. Pasaron los días y Andrés empezó a acostumbrarse a su nueva vida, aunque nada tenía que ver con la rutina que había conocido antes. Las mañanas comenzaban con el caos de siempre. Buscar el cepillo que una de las niñas había escondido, preparar desayunos improvisados, revisar mochilas olvidadas y carreras contra el reloj para llegar al colegio a tiempo. Su departamento, que antes parecía sacado de una revista de diseño minimalista, ahora tenía crayones en la mesa del comedor, calcetines sin par sobre el sillón y dibujos mal pegados en la pared del pasillo. Y a él le encantaba. Las llamadas de negocio se fueron reduciendo. La laptop permanecía cerrada casi todo el día. Andrés ya no vivía en función de metas financieras. Vivía en función de cuentos antes de dormir, risas compartidas, y preguntas como ¿cuántos dientes tiene un tiburón? O ¿por qué el cielo no se cae? Cada mañana, después de dejar a las niñas en la escuela, Andrés conducía al hospital. El pasillo que llevaba a la habitación de Camila se había vuelto familiar. La enfermera ya no preguntaba su nombre. Lo saludaba con una sonrisa y le dejaba una silla junto a la cama. Se sentaba, tomaba la mano de Camila y comenzaba a hablarle. Le contaba todo, lo que habían desayunado, cómo Renata había corregido su forma de doblar la ropa, cómo Abril había intentado enseñar a Sofía a silbar sin éxito, y cómo las tres se negaban rotundamente a dormir separadas. Las tres me abrazaron ayer antes de dormir, le dijo una vez, apretando su mano con suavidad. No sé cómo pasó tan rápido, pero ya soy parte de ellas. Y no pienso irme. Nunca hubo respuesta. Pero él hablaba igual. Día tras día. Una tarde, después de pasar horas ayudando a las niñas con una manualidad para la escuela, Andrés se reunió con Lucía. Había llegado el momento de revisar los resultados oficiales de la prueba de ADN, junto con los primeros formularios para solicitar la custodia temporal. Lucía lo miró con seriedad, pero también con empatía. ¿Estás seguro de seguir con esto?, le preguntó. Sí. Más que nunca, respondió sin titubear. Le entregó los documentos, y Andrés los revisó con detenimiento. Eran apenas los primeros pasos, pero él los asumió con responsabilidad. No quería que las niñas quedaran bajo la tutela de extraños. Ya no eran solo hijas de Camila. Eran sus hijas también. Lo sentía en cada gesto, en cada mirada, en cada historia compartida. Esa semana, también empezó a visitar guarderías y preescolares cerca de su departamento. Buscaba lugares con patios grandes, con maestras cariñosas, con arte y juegos. No quería que las niñas sintieran que todo había cambiado bruscamente. Les preguntaba su opinión, las incluía en la decisión. Quería que sintieran que su voz valía. El sábado las llevó de compras. No porque lo necesitaran, sino porque quería que tuvieran algo suyo. Algo nuevo. Abril eligió una chaqueta con estrellas brillantes. Renata se enamoró de unas sandalias con luces. Sofía eligió una mochila con orejas de gato. En el probador, mientras las ayudaba a ponerse la ropa, una mujer mayor lo observó con curiosidad. ¿Las tres son tuyas?, Andrés sonrió. Sí. Son mi caos favorito. Esa noche cocinaron todos juntos.
En realidad, él intentó seguir una receta mientras ellas discutían qué tan grande debía ser la montaña de harina en la mesa. Terminaron haciendo un desastre, pero fue uno de esos desastres que uno guarda en la memoria para siempre. Cenas llenas de risa, comida simple y corazones contentos. Después de acostarlas, Andrés se quedó en el sillón, mirando a su alrededor. El lugar ya no era frío. Estaba lleno. Lleno de voces, de pasos, de dibujos, de pequeñas señales de vida. Y entonces entendió, ya no era un departamento. Era un hogar. Esa noche, como cada noche, revisó si las niñas dormían bien. Abrió la puerta del cuarto y las vio enredadas entre mantas, abrazadas, respirando al mismo ritmo. Sofía aún sujetaba el conejito. Renata tenía un libro abierto sobre el pecho. Abril dormía con una mano sobre la cabeza de Sofía, como protegiéndola. Andrés se apoyó en el marco de la puerta. Cerró los ojos y respiró hondo. Esto es lo que importa. Esto es lo que me faltaba. Los días pasaban, y Camila seguía sin despertar. Pero Andrés no dejaba de visitarla. Hablaba, le leía cuentos, le mostraba dibujos de las niñas. Le contaba cómo cada una tenía una forma distinta de ver el mundo. Cómo Renata cuestionaba todo, cómo Sofía se expresaba con gestos, y cómo Abril asumía un rol casi maternal. Te estarías riendo con ellas. O peleando con ellas, decía. Son igual de tercas que tú. Una mañana, al llegar como siempre con café para las enfermeras, algo fue distinto. Apenas se sentó junto a Camila, sintió un pequeño movimiento en su mano. Una contracción. Luego, un parpadeo. El corazón le dio un vuelco. ¿Camila? Susurró, inclinándose. ¿Me oyes? Ella parpadeó otra vez. Sus ojos se abrieron con lentitud, desenfocados. Miró al techo, confundida, y luego giró la cabeza hacia él. Por un instante no lo reconoció. Pero después, como si algo en su mente hiciera clic, su rostro cambió. ¿Andrés? Susurró con voz áspera. Él asintió, conteniendo las lágrimas. Estoy aquí. Todo el tiempo he estado aquí. Camila miró alrededor, como si buscara algo. ¿Las niñas? ¿Dónde están? Están bien, respondió él, con ternura. Están conmigo. Han sido muy valientes. Te han esperado todos los días. Camila cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Andrés no soltó su mano. Se la sostuvo con fuerza, dejando que llorara. La enfermera entró, notó lo que pasaba y salió en silencio para darles privacidad. Andrés se quedó ahí, viéndola, mientras Camila despertaba del letargo de los días. Con miedo, con dolor, pero también con alivio. Quise decirte tantas veces, dijo ella con dificultad. Pero estabas tan lejos. Vivías en otro mundo, podrías haberlo hecho, respondió Andrés, sin reproche. Habría venido. Habría estado contigo. Tenía miedo. Miedo de que no sintieras nada. O peor, que sintieras que arruiné tu vida. Él negó con la cabeza, con fuerza. No. La llenaste. Solo que no lo sabía. Camila cerró los ojos, agotada. Pero su mano seguía aferrada a la de él. ¿De verdad estás aquí? Andrés no dudó. Estoy. Y no me voy a ir. Pausa. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra paleta. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Andrés le contó a Camila todo lo que había pasado desde que la encontró en el hospital. Le habló de aquel primer día, de las niñas llorando en el pasillo, de cómo Abril se paraba firme como una pequeña soldado, de cómo Sofía apenas hablaba pero no soltaba su conejito, y de cómo Renata hacía preguntas que a veces ni él podía responder. Le habló también de los desayunos caóticos, de las canciones en el auto, de las noches con cuentos y abrazos. Le habló de cómo ellas se habían metido en su vida como un huracán, y de cómo ahora no podía imaginar un solo día sin ellas.
Camila lo escuchaba en silencio, con los ojos húmedos. A veces sonreía, a veces cerraba los ojos para descansar. Pero no lo soltaba. Cuando el médico entró a revisar sus signos, Andrés se apartó con cuidado. El doctor le explicó en voz baja que la recuperación sería lenta, pero que el pronóstico era bueno. Camila estaba fuera de peligro. Esa noche, Andrés no durmió. Volvió al departamento con las niñas, pero su mente estaba en otro lado. Les dio la cena, les cepilló los dientes, las arropó como siempre. Les contó una historia inventada sobre un dragón que quería aprender a bailar. Y después, cuando al fin se quedaron dormidas, volvió a sentarse en la sala, con la vista perdida en el suelo. Al día siguiente, llevó a las niñas al hospital. No a la habitación, todavía era pronto para eso, pero sí al pasillo cercano. Lucía había arreglado una visita breve a través del cristal. Cuando Camila las vio desde su cama, sus ojos se llenaron de lágrimas. Las niñas corrieron hacia la ventana, pegaron las manos al vidrio, sonrieron y gritaron «¡Y mamá!». Camila hizo lo mismo desde el otro lado, aunque apenas podía levantar el brazo. Sofía levantó un dibujo que habían hecho esa mañana. Eran ellas 4 dibujadas con crayones, tomadas de la mano, bajo una casa amarilla. En la esquina, con letras torcidas, decía: «Hogar». Camila lloró. Y Andrés también. Esa noche, en el coche, mientras volvían a casa, Renata preguntó: «¿Mamá va a estar bien?». Andrés miró por el retrovisor. Las 3 lo observaban con atención. «Sí», respondió con una sonrisa tranquila. «Y nosotros también». Era la primera vez que usaba el nosotros sin pensarlo. Porque ya no eran piezas separadas. Ya eran parte de la misma historia. Los días siguientes fueron un torbellino de pequeños logros. Camila empezó a hablar con más claridad, a sentarse un rato cada día, a pedir cosas simples como una libreta o un cepillo para el cabello. Andrés seguía llevándole dibujos de las niñas, cartas cortas que Renata dictaba y que él escribía, o cuentos que Abril inventaba y que Sofía decoraba con pegatinas. Las visitas se volvieron más frecuentes. Primero a través del cristal, luego unos minutos en la habitación. Siempre con cuidado, sin agobiarla, pero llenos de amor. Camila no se quebraba al verlas. Al contrario, parecía cobrar fuerza. Abril se sentaba a su lado y le preguntaba por las máquinas. Renata traía chismes del colegio. Sofía solo se sentaba junto a ella y le tomaba la mano, como si eso bastara. Una tarde, mientras las niñas pintaban en la sala de espera, Lucía se acercó a Andrés. Estaba parada junto a la ventana, con una carpeta en las manos. «Hay algo que quería comentarte», dijo, con tono serio pero cálido. «Son documentos. Papeles legales para que pueda solicitar la custodia permanente, si Camila está de acuerdo». Andrés sintió el peso de esas palabras. No como una carga, sino como una promesa. Tomó los papeles sin abrirlos. Los miró un instante, luego alzó la vista. «Voy a hacer lo que sea mejor para ellas. Siempre». Esa noche, cuando Camila estaba descansando y las niñas ya estaban en casa con una niñera que Lucía le había recomendado, Andrés volvió al hospital. Se sentó a su lado, sin prisa, y le habló con calma. «No quiero presionarte», le dijo. «Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a seguir. A ayudarte. A quedarme». Camila lo miró con atención. Ya no parecía tan cansada. Tenía más color en las mejillas, más luz en los ojos. «Ellas te aman», dijo en voz baja. «Te buscan cuando no estás. Hablan de ti como si siempre hubieras estado». «Y yo las amo a ellas», respondió Andrés. «Con todo lo que soy». Camila no dijo nada por un momento. Luego bajó la mirada. «No soy la misma de antes. Estoy rota en algunas partes. Y tengo miedo». «Yo también», admitió Andrés. «Pero lo único que me asusta de verdad, es perder esto». Ella le tomó la mano. «No lo pierdas», susurró. No hablaron del pasado. No hacía falta. Hablaban de la hora. De lo que podía venir.
De cómo cada paso sería nuevo, incierto, pero compartido. Le contó que Sofía ya decía más palabras, que Renata había aprendido a montar bicicleta con rueditas, que Abril sabía hacer un nudo en los cordones y lo enseñaba con orgullo. Le habló de los cereales preferidos de cada una y de cómo se peleaban por elegir la canción en el coche. Camila escuchaba todo con una mezcla de asombro y nostalgia. Como si redescubriera algo que creía perdido. Al final, preguntó por los documentos. Andrés no la presionó. Cuando estés lista, los firmamos. ¿O no? Lo que decidas, lo haremos juntos. Camila asintió. Y en ese gesto, Andrés entendió que estaban en el mismo camino. Esa noche, al llegar a casa, encontró a las niñas dormidas. Cada una en una posición diferente, pero todas en la misma cama. Una montaña de brazos, piernas, mantas y peluches. Las miró largo rato. No dijo nada. Solo respiró hondo y sonrió. Ya somos una familia, pensó. Solo tenemos que aprender a vivir como tal. Con el paso de las semanas, la rutina fue tomando forma. Camila mejoraba día a día. Andrés dividía su tiempo entre el hospital, el colegio de las niñas y las tardes en casa. Las noches seguían siendo caóticas pero llenas de risa. Cada día traía nuevos retos, pero también nuevas alegrías. Camila comenzó a caminar con ayuda. Luego a alimentarse sola. Después a pedir que le llevaran algo más que ropa o dibujos, quería ver a las niñas más tiempo, tocarlas, hablar con ellas sin restricciones. Los médicos aceptaron que podía recibir visitas cortas. Y cada una de esas visitas era como una chispa que le devolvía energía. Las niñas lo entendieron sin necesidad de explicaciones. No corrían ni gritaban. Abril se sentaba junto a su madre y le contaba su día con detalle. Renata llevaba hojas de colores con cosas importantes que debe saber, como quién era la niña más molesta del salón o qué comida había en la cafetería. Sofía, como siempre, no decía mucho, pero le acomodaba la manta a su mamá o le acariciaba la mano en silencio. Un día, mientras Camila dormía y las niñas coloreaban en la sala común del hospital, Andrés y Lucía se sentaron junto a la ventana. El sol iluminaba los pasillos. Todo se sentía más tranquilo, como si el mundo hubiera bajado la velocidad. Lucía abrió su carpeta y sacó unos papeles. Camila está más fuerte. Ya puede tomar decisiones, dijo con calma. Si están listos, podemos avanzar con la custodia compartida o con lo que ustedes decidan como familia. Andrés no dijo nada de inmediato. Observó a las niñas desde lejos. Estaban en el suelo, rodeadas de crayones y papeles arrugados, riendo bajito. Luego miró los documentos. No quiero hacer esto por obligación ni por lástima, dijo al fin. Lo hago porque ellas ya son mi todo. Y porque no me veo lejos de esto. De ellas. De Camila. Lucía sonrió, suave. Entonces adelante. Esa noche, después de acostar a las niñas, Andrés fue al hospital. Se sentó junto a Camila como siempre, pero esta vez con algo distinto en la mirada. Ella también lo notó. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó. Lo que tú quieras, respondió él. Pero quiero que lo hagamos juntos. No alrededor tuyo, ni por ti. Contigo. Camila lo miró largo rato. No sé si puedo volver a ser la de antes, admitió. Ninguno de los dos lo es, dijo Andrés. Pero podemos ser algo nuevo. Se quedaron en silencio unos segundos, escuchando el pitido regular de la máquina. Luego ella lo miró con ternura. Ellas te ven como su papá. Y tú, ya eres parte de esto. Más que eso. Eres familia. Tú también, respondió Andrés. Camila suspiró, cansada pero en paz. Entonces vamos a hacerlo bien. Al día siguiente, firmaron los primeros documentos. No fue un evento formal, ni con discursos. Solo un acto sencillo, hecho con manos temblorosas pero decididas. Y fue suficiente. Con el alta médica acercándose, Andrés empezó a preparar el departamento. Compró una litera.
luego una segunda. Transformó su oficina en un cuarto de juegos. Quitó los adornos de cristal y los reemplazó por libros, cajas de juguetes y alfombras coloridas. Cuando por fin Camila salió del hospital, lo hizo caminando despacio, con las niñas aferradas a sus brazos. Andrés conducía el coche como si llevara oro en la parte de atrás. No paraba de mirar por el retrovisor, como si necesitara confirmar que todo eso era real. No regresaron al antiguo apartamento de Camila. Ella misma lo había decidido así. No quería volver a ese espacio pequeño, lleno de recuerdos solitarios. Quería empezar de nuevo. Y su nuevo hogar era con ellos. El departamento de Andrés ya no era el mismo. Había canastas con juguetes en los pasillos, calcetas debajo de los cojines y dibujos pegados en cada rincón de la cocina. La mesa tenía 5 platos, aunque a veces solo uno terminara vacío. La primera noche, comieron espagueti. Las niñas insistieron en que tenía que ser rosado, así que lo tiñeron con colorante vegetal. Camila se rió tanto al verlo que tuvo que cubrirse la boca para no escupir lo que acababa de probar. Por primera vez en mucho tiempo, rió hasta llorar. Andrés la miró desde el otro lado de la mesa. No con compasión. Con admiración. Ella no era la misma mujer que conoció 5 años atrás. Era más fuerte. Más real. Más completa. Los días siguientes fueron una mezcla de adaptación y descubrimiento. Camila retomaba poco a poco su rol como madre. Andrés se adaptaba a no ser el único adulto en casa. Y las niñas disfrutaban cada segundo como si supieran que estaban construyendo algo sagrado. Andrés hizo ajustes permanentes en su trabajo. Delegó proyectos, cedió el mando de varias áreas y finalmente renunció al cargo de director general. Se quedó solo como presidente del consejo. Ya no le importaban los titulares ni las miradas ajenas. No estaba dejando su éxito. Estaba caminando hacia él. Cada mañana preparaban el desayuno juntos. Aunque terminara con leche derramada y cereal en el suelo. Cada tarde hacían tareas, y cada noche leían cuentos o inventaban aventuras con muñecos y linternas bajo las sábanas. Y así, sin grandes discursos ni planes perfectos, se convirtieron en una familia. Un sábado por la tarde, organizaron una pequeña fiesta en el jardín del edificio para celebrar el cumpleaños número 6 de las niñas. Había globos, serpentinas, pastel con forma de castillo, y hasta un mago que hacía trucos simples pero fascinantes. Vinieron amiguitos del colegio, vecinos, maestras. Camila, aún con algo de debilidad en las piernas, se sentó cerca de la mesa de dulces, observando con lágrimas contenidas cómo sus hijas corrían felices de un lado a otro. Andrés no se despegaba de su lado. En un momento, ella pidió el micrófono. Se puso de pie con cuidado, respiró hondo y habló con voz temblorosa. Gracias a todos por estar aquí. Por formar parte de lo que, sinceramente, nunca creí que llegaría. Esta fiesta no es solo por sus cumpleaños, es una celebración por esta segunda oportunidad. Por esta familia que se formó sin planearse, pero que ahora es todo para mí. Hizo una pausa, miró a Andrés, y continuó, y a ti, gracias por encontrarnos, incluso cuando no sabíamos que necesitábamos ser encontrados. Andrés no pudo evitar acercarse y abrazarla ahí mismo, sin importar los aplausos, las miradas ni las risas de las niñas al ver a mamá y papá juntos. Esa noche, luego de la fiesta, con envoltorios de regalo esparcidos por el suelo y coronas de plástico bajo los sillones, Camila y Andrés se sentaron en la terraza del departamento, bajo una guirnalda de luces cálidas. El aire era suave, tranquilo. Las niñas dormían agotadas pero felices. ¿Te has preguntado qué habría pasado si me hubieras buscado? Preguntó Camila, apoyando la cabeza en su hombro. Lo pensé muchas veces, respondió él. Pero creo que, esta versión es mejor. Es más real. Más nuestra. No eres el hombre que conocí. Y tú no eres la mujer que se fue, dijo él, tomando su mano. No necesitaron decir mucho más. Solo observaron en silencio su hogar, su familia, su presente.
todo lo que habían perdido antes y todo lo que habían construido desde cero. En la cocina, entre dibujos y notas, había una hoja escrita por las niñas esa semana. Con marcador de colores, decía, hogar es cuando todos estamos juntos. Siempre. Y Andrés entendió, con una certeza que nunca había sentido antes, que eso era todo lo que necesitaba. No se trataba de tener una vida perfecta, ni de recuperar lo que se perdió. Se trataba de estar presente. De elegir cada día a esa familia, en lo bueno y en lo difícil. De seguir caminando juntos, paso a paso. Porque ahora, finalmente, no estaban esperando nada. Estaban comenzando. Gracias por ver este video. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejarnos un comentario contándonos qué fue lo que más te conmovió. Hasta la próxima.